Uno de los aspectos más extraños vinculados al fenómeno OVNI son las luces populares, pequeñas esferas luminosas que aparecen durante la madrugada y que se comportan de manera inteligente, en la mayoría de las ocasiones persiguiendo al testigo. Porque en este asunto son decenas las personas que aseguran haberse encontrado con ellas, en diferentes puntos de nuestro país e incluso en diferentes partes del mundo, donde dichas luces asesinas han llegado a provocar la muerte de los testigos. Pero, ¿qué hay detrás de las mismas? Desde el principio de los tiempos, los seres humanos han observado luces voladoras. Las luces populares son ovnis, solo que no son consideradas como tales porque tuvieron lugar antes de que Kenneth Arnold tuviera ese primer avistamiento en la era moderna. El efecto que provoca en el ser humano que la percibe, pues lógicamente, más allá de la curiosidad, también es un poco el miedo y el respeto, porque evidentemente no se sabe exactamente qué son ni cuáles pueden ser las consecuencias o qué puede ocurrir cuando se ven. ¿Qué son? La verdad es que no lo sabemos, pero de lo que no hay ninguna duda es de que se aparecen. Los testigos las vinculan a fenómenos tan diversos como la muerte o, por supuesto, el fenómeno OVNI. Nosotros las llamamos luces populares. Como unos destellos, unas bolas, unas cosas muy incandescentes. De repente la luz se vino por el aire y se quedó en medio de la playa a unos 11, 12 metros de nosotros, en altura. Y hasta el día de hoy sigo igual, con muchísimo miedo. O sea, miedo de noche, a la oscuridad, siempre tengo que estar con alguien. Sola no. Vinculadas a los difuntos, protagonistas de terribles agresiones, causantes de madrugadas demasiado largas. Las luces populares son parte de la faceta más absurda del fenómeno OVNI, pero también de la más habitual y temida. Las luces populares son un ejemplo vivo de que estuvieron presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Tito Livio o Flavio Josefo hablan, por ejemplo, de los Clipei Ardenti. Clipei es el nombre de los escudos romanos, que eran cóncavos, y lo de ardientes habla por sí mismo, es decir, estaban viendo platillos que ardían en el cielo. ¿Qué puede ser si no? Hoy les llamaríamos ovnis, entonces eran luces populares. Uno de los aspectos más extraños, si es que hay algo alrededor de los no identificados, los ovnis, que no lo sea, es el de los conocidos como Foo Fighters, unas luces de tamaño minúsculo, casi como una pelota de tenis, que aparecen de repente y se comportan de manera inteligente, en muchos casos persiguiendo a los testigos, aunque, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, fuesen a bordo de un reactor. A principios de la Segunda Guerra Mundial, la prensa empezó a hacerse eco de una serie de fenómenos que reportaban los pilotos de avión, que hablaban de unas extrañas bolas de fuego que eran capaces incluso de atravesar la carlinga de esos aviones. Muy probablemente podíamos identificarlas con lo que hoy conocemos como luces populares. Entonces no se hablaba ni siquiera de ovnis. De hecho, la propia prensa hacía alusión a ellas como un arma secreta de los nazis. Ya en los años 70 del pasado siglo, en Noruega, se empezó a producir un extraño fenómeno en los cielos que ha llegado hasta nuestros días y que sigue siendo investigado por decenas de científicos. Las llaman las luces de Hesdalen. Pero, ¿en qué consiste realmente este fenómeno tan insistente? Yo creo que es el fenómeno de luces populares más interesante y espectacular de todos los tiempos. No hay una explicación como en el resto de luces clara de qué es lo que las produce o cómo se producen. En cualquier caso, sí que se estuvieron haciendo diferentes experimentos para intentar averiguar cuál era la razón o la forma de funcionamiento de ellas y evidentemente es un caso que sigue abierto. Esto llama la atención de un grupo de científicos que a mediados de los 80 se plantan en este valle de Hesdalen con toda una serie de equipos electrónicos para captar estas luces voladoras. Y lo más interesante no es solo que lograran captar, que lograran fotografiar y filmar estos objetos voladores no identificados, estas luces de Hesdalen, sino que incluso llegaron a interactuar con las luces. Es decir, que llegaron a emitir una serie de señales lumínicas y esas luces lo que hacían era responder a esas señales lumínicas. Llegados a este punto tenéis que saber que el fenómeno es mucho más complejo de lo que parece y, como tantos otros, más antiguo.
En la Grecia clásica o en el Imperio Romano ya se dejaban ver para desconcierto de los testigos. Y si hay un lugar en España donde se manifiestan desde hace décadas, quién sabe si siglos, esa es la isla de Fuerteventura, en el archipiélago canario. Ahora os cuento más. Antes, es importante advertir que históricamente ha sido una de las islas más despobladas de todo el archipiélago. Al contemplar su árida hermosura, no es difícil viajar con la imaginación al pasado para hacerse a la idea de lo complicada que ha debido de ser la vida, especialmente en otro tiempo. Hoy es un paraíso para los amantes de la tranquilidad, pero no hemos venido hasta aquí para hablar de paraísos, sino de los infiernos particulares que muchos han vivido y siguen viviendo cuando se manifiesta el enigma luminoso más conocido de esta tierra. Dicen que el más relevante de este tipo de toda España, por el volumen de apariciones y el número de testigos. Desde Tindaya Antigua, recorriendo toda la isla de Fuerteventura, desde hace siglos son cientos los testigos que aseguran haber visto la luz popular más extraña y veterana de España. La llaman la luz de Mafasca. Me da sentimiento cuando lo cuento porque cogí miedo. Entonces, cuando veníamos subiendo, veo una luz pequeñita y digo, uy, pues ahí viene una linterna, ¿sabes? Un señor que vivía aquí cerca, digo, viene con la linterna, qué raro. Entonces la luz fue acercándose más y pinchando. Digo, uy, pero ¿y esa luz? Entonces cogió la carretera y nosotros que íbamos subiendo, la luz se pone en el parabrisas y nos deja ciegos. Digo, ay, que nos quemamos y que no se ve nada y para el coche, le decía yo a mi marido, digo, es que no se ve nada y no... Ay, me da esa cosa porque del miedo que cogí. Y entonces, cuando veo la luz que salta al suelo, hasta que la perdimos de vista, digo, ay, qué miedo, los pelos se me pusieron de punta, los niños lloraban. No es lo mismo contarlo que pasarlo, porque es una cosa tan desagradable que no quisiera que me pasara más. Al igual que ocurre con la peninsular Luz del Pardal, en Albacete, de la que hablaremos más adelante, la de Mafasca varía de tamaño, desde un par de centímetros hasta lo más parecido a una pelota de tenis luminosa. Pero como ya hemos oído en voz de quienes se la han encontrado, también puede manifestarse como una especie de nebulosa de luz. La luz Mafasca, la sensación a los testigos y a los que le llevamos años siguiendo el rastro, es que se comporta de una forma inteligente. Según vamos recabando datos, según vamos recopilando testimonios, nos damos cuenta que en muchos de los casos la luz parece, con antelación, tener conciencia de dónde está la vivienda del testigo o hacia dónde se dirige o incluso qué actividad estaba haciendo. Y parece que de alguna extraña forma escolte al testigo durante horas. Sea como fuere, pese a haber sido vista en toda la isla, parece mostrar una clara predilección por los municipios de Antigua y los llanos de Betancuria. Allí los testimonios se cuentan por decenas y todos concluyen que tras haber avistado la extraña luminosidad, nunca jamás han vuelto a salir durante la noche. La gente posiblemente que no cree eso, pero hay que pasarlo y verlo. Del miedo que da, es que te da miedo, se te ponen los pelos de punta. Y eso suele de pasar por aquí, yo no sé en otras islas, pero en Fuerteventura pasa con frecuencia. Antes de continuar recabando la voz de los testigos, los que desde mi punto de vista nunca mienten, cuentan la verdad, aunque a veces esta verdad aparezca maquillada por percepciones personales, vamos a intentar determinar desde cuándo se ve esta misteriosa luz nocturna. La luz de Mafasca, pues aunque tiene varias ramificaciones, viene a narrar el hecho de que unos esclavos fugados que trabajaban aquí en Fuerteventura, escapados de su amo, utilizaron una cruz de tea o una cruz cristiana, la rompieron y con ella se hicieron una fogata para cocinarse un rebeco o una cabra según sea la versión. Puesto que era una cruz cristiana, pues digamos recibieron el castigo divino de deambular por los páramos y las llanuras majoreras en forma de luz. Los testigos aseguran que en ocasiones la luz ha sido vista saltando de una montaña a otra, con gran rapidez, e incluso saliendo de esta playa al sur de la isla, donde además no solo fue vista una noche de verano por decenas de personas, sino que también fue fotografiada. Esto fue en el año 1989, durante un asadero por la noche, en época de verano, estaba todo el mundo en la playa y vimos como
en la loma aquella, lo que llamamos nosotros la banda abajo, una luz en el risco. Claro, podría parecer que sería alguien pescando, pero la luz estaba justo en el risco, con lo cual es imposible que nadie caminase por ahí, como pueden ver allí. Y de repente la luz se vino por el aire y se quedó en medio de la playa a unos 11, 12 metros de nosotros, en altura. En ese momento, alguien de la familia trajo esta cámara de fotos, exactamente esta, y le hizo una foto a la luz. Y una vez terminado el fenómeno, la luz se fue hacia el interior de la isla y los chiquillos, los de gente pequeña, fue detrás de la luz persiguiéndola. No sabemos de qué se trata, pero sí parece evidente que si nos guiamos por los testimonios de quienes se han encontrado con ella, todo parece indicar que se comporta de manera inteligente. Sabe perfectamente lo que hace, más allá de sorprender y asustar al testigo. Y es que hay sucesos en los que no hay duda. Nuestra siguiente entrevistada fue protagonista de uno de los más interesantes, porque la luz, fuera lo que fuese, se apareció dentro de su casa y provocó efectos físicos. Sandra, tú sola de noche no te quedas, ¿no? En casa. No. ¿Y eso por qué? Porque me da miedo de ver alguna luz o cualquier cosa, mucho miedo. Esto me imagino que tiene que ver con un suceso que te ocurrió hace unos años, ¿no? Sí. ¿Me lo puedes contar? Sí, claro. Yo estaba con mi hijo el pequeño, dándole de comer, que lo acababa de bañar, sobre las 9 de la noche o así. Y claro, estaba así de espaldas, había una mesa de cristal en el salón, yo tenía un jarroncito así. Pues ahí de repente empezó a verse una luz, pero así en el jarrón. O sea, ni se vio venir, ni fue que se marchó, sino empezó a moverse muy rápido. Al momento desapareció y se puso otra exactamente igual, pero más pequeña. Tú durante mucho tiempo de noche tuviste mucho miedo a salir, ¿no? Por ejemplo, me comentabas salir a Gran Tarajal, ¿no? Salir sola, o por ejemplo iba con la luz del coche del techo encendida, o alguien que me acompañara, pero sola no. Y hasta el día de hoy sigo igual, con muchísimo miedo. O sea, miedo de noche, a la oscuridad, siempre tengo que estar con alguien. Sola no. ¿Y tú qué crees que pudo ser aquello? Yo siempre pienso, yo después a los muchos años me enteré de que eso aquí le decían luz de Mafasca. A mí no me hizo daño no, solo me quedó eso porque claro, yo entendía, yo veía que eso normal no era, ni era una linterna, ni normal no era. Demasiados detalles, demasiada claridad en el relato como para pensar que se trate de una alucinación. ¿Qué es entonces? ¿Qué hay detrás de este misterioso fenómeno luminoso? ¿Acaso se encuentran ellos? Dejo esta isla fascinante, extraña, única. La verdad es que con más dudas de las que traía. Siempre suele pasar. Intentamos buscar una respuesta y en realidad tengo la sensación de que la gente a la que he entrevistado busca que nosotros le demos la respuesta a aquel suceso, aquella experiencia que un día imposible de olvidar les cambió la vida para siempre. Por el contrario, tras un viaje tan intenso me llevo aún más preguntas en la cabeza y me da que en esta búsqueda las cuestiones van a aumentar. Hace años, muchos ya, que me enteré de la existencia de este lugar. Estamos en Albacete, a las puertas de la Sierra del Saúco. Desde hace décadas en este lugar dicen que se aparece una de las luces populares más cercas de todo el país. Y digo cerca porque son muchos los testigos que la han visto y porque se empeña en salir siempre en los mismos días, los que van del 30 de octubre a después de difuntos. Ahora os cuento más, pero antes, si os parece, sepamos qué es eso de las luces populares en voz de la persona que acuñó este concepto. Cuando Javier Sierra y yo acuñamos el término de luz popular, es para definir aquellas extrañas manifestaciones lumínicas que se dan en el acervo popular, en el acervo cultural, folclórico y religioso, y el pueblo es el principal afectado por ellas, de tal manera que luego quedan reflejadas en las leyendas, en las crónicas y en algunos casos en ciertas fiestas, por ejemplo, la misteriosa Llun de Manresa. Uno podría pensar que el fenómeno de la luz popular es localista o propia de España, ¿no? Que tiene una tradición muy de difuntos o muy de muertos, pero no es así. En la Amazonia, por ejemplo, se han documentado ataques de lo que llaman luces chupa-chupa. Objetos voladores no identificados que entre los años 1977 y 1979 aparecieron en una zona determinada de la Amazonía brasileña, dejando morados o heridas que pueden ser
rastreables, que pueden ser analizadas, y por consiguiente no estamos hablando de una alucinación, sino de un fenómeno muy real. Lo que hacían era vuelos rasantes sobre los testigos, emitían una serie de rayos hacia los testigos que les provocaban heridas, en muchas ocasiones heridas graves, e incluso en unas cuantas ocasiones estos ataques de esas luces voladoras lo que provocaron es la muerte de los testigos. La primera vez que vine aquí fue en el año 1995. Llegué de milagro, bien entrada la noche, siguiendo la pista de un suceso extraño ocurrido en la localidad de Cañada Juncosa. Decía el teletipo que había recibido el día anterior que un hombre de esta localidad había sufrido una teleportación, una pérdida de una hora, que no lograba explicar. Y en un pueblo cercano, Casas de Lázaro, hice la primera parada. Por aquel entonces los GPS no existían, por lo tanto si te querías mover tenías que utilizar mapas y estos, pues digamos que no siempre jugaban buenas pasadas. De hecho, para llegar a tu destino tenías que preguntar una y otra vez. Y así fue como en una taberna conocí a Eliseo Rosa, un hombre que ya por aquel entonces tendría 70 años. Y le pregunté directamente que dónde se encontraba Cañada Juncosa, el pueblo donde estaban apareciendo luces. Se lo pregunté a él porque posiblemente era la persona que tenía más cerca. Y él, sorprendido, me contestó: si quieres ver luces, pásate por aquí alguna noche. Aquel hombre, sin saberlo, me acababa de descubrir el fenómeno de la luz del pardal. La luz del pardal tradicionalmente se ha vinculado con la aparición de difuntos o con almas en pena, fundamentalmente porque, según la tradición, esa luz del pardal se aparece en unas fechas muy determinadas, entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre, es decir, en fechas cercanas al Día de Difuntos. Es fácil que la asociación que la gente haga de esas luces con posibles manifestaciones precisamente de entes, y sobre todo relacionado mucho con lo que es las creencias religiosas, pues tiene todo el sentido del mundo, sobre todo teniendo en cuenta eso, que las fechas además casan perfectamente pues con el suceso. En muchos casos, al no existir un precedente, llamémosle espacial, estas luces son relacionadas con el mundo de los difuntos. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Casas de Lázaro, en la provincia de Albacete. La conocida luz del pardal se manifiesta precisamente muy cerca de un cementerio íbero. De ahí que las gentes hayan relacionado no tanto el fenómeno con los extraterrestres o con el fenómeno ovni, sino prácticamente como la manifestación de los espíritus. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo, es cierto. Amigo, vamos a hablar de un tema que está muy arraigado, ¿no?, a esta tierra, que se lleva, no sé si persiguiendo, desde luego sí investigando por gente como vosotros, como es la luz del pardal. ¿Qué es eso exactamente? Pues la luz del pardal, como bien sabes, es un fenómeno natural. Decimos natural porque realmente no se sabe la procedencia exacta, y es lo que se puede encuadrar dentro de lo que son luces o luminarias en otros contextos. Y es una luz anaranjada, en torno a 20-30 centímetros, que se lleva viendo durante muchísimos años por la zona de la carretera, la zona de la Quéjola, la carretera que va entre San Pedro y Casas de Lázaro. En estos años, lo que sí es cierto es que no hablamos de uno ni de dos, sino que hablamos de decenas de testimonios de gente que se ha encontrado con esta luz. Así es. De hecho, para mí el más impactante es el encuentro que tuvo la Guardia Civil del puesto de Balazote, donde llegó a efectuar un disparo. Uno de los guardias civiles vio la luz en la parte de arriba de la Quéjola, la luz empezó a moverse, él pensaba que era una luz de una moto, de algún cazador furtivo que venía hacia ellos, y él cuenta y contaba que la luz empezó a venir a acelerar poco a poco hacia él, a media altura, no hacía ningún ruido, él pensaba que era una moto que le iba a atropellar, sacó la pistola, alto a la Guardia Civil, y disparó. La luz le pasó rozando, no se perdió en la carretera hacia abajo, desapareció y nunca más se supo. Hay un lugar que también está dentro de la actual finca, antes no, que es conocido como Casas Navarretes, que era donde los temporeros solían pasar precisamente la temporada de recogida de cosecha, ¿no? Allí lo que se decía también es que esas casas que hoy son ruina se tiraron precisamente porque los temporeros las abandonaron a raíz de la aparición de la luz. Así es. El caso empezó primero con avistamientos de la luz y culminó cuando ocurrió lo que te contaba en la casa. Entonces, desde ese momento, los dueños de la propiedad decidieron tirar la casa. Y al atardecer, cuando ya nos recogíamos, además me decía mi padre que es como que se veían cosas raras,
allí, y yo, es verdad, imaginaciones o no, pero se veían como unos destellos, unas bolas, unas cosas muy incandescentes, unas cosas como que yo después dándole vueltas digo, ¿cómo es posible? Porque no podían ser estrellas fugaces, no podía ser una cosa porque la estrella fugaz deja una luz, pero eso era un fijo, a veces se movía y luego el color era distinto, no era un color natural, no era un color que yo veía que podía ser un color amarillo, un color blanco, era un color con un tipo liláceo, era más vivo. Casi siempre cuando los hemos visto, y lo que yo recuerdo era la época de octubre, noviembre, cercano a San Pedro. Nosotros desde allí se veía, porque es una cresta que se ve y hay una zona que le llaman lo que es el Pardal, porque es una zona que es más alta, y luego ahí por medio hay una finca que se llama La Quéjola. Después con el tiempo sí he oído yo que allí se han visto destellos, se han visto no sé qué. Entonces yo haciendo memoria digo, ¿por qué no podrían ser esos destellos, esas luces que yo veía? Porque era como si provocara, por decirlo de alguna forma, pues incluso hasta fenómenos poltergeist, ¿no? Es decir, se movían los objetos. Sí, claro, así es. De hecho, en la zona de Casas Navarretes, la base aérea de los Llanos, que la tenemos aquí muy cerquita, una de las zonas donde no suelen sobrevolar, antiguamente, ahora con los aviones más modernos ya no ocurre ese problema, pero normalmente no solían volar esa zona, porque los instrumentos aéreos cuando sobrevolaban por ahí distorsionaban y dejaban de funcionar. Y tenemos experiencias con cámaras de televisión de Castilla-La Mancha Televisión, con Amparo, que es una periodista de aquí, y con otros compañeros de televisión española, etcétera, que han venido a grabar durante estos años, donde llegaban, bueno, pues tú también has sido testigo, y las baterías de los equipos se agotaban en cuestión de 5 minutos, baterías completamente nuevas y cargadas. Desde tu punto de vista, después de los años que llevas investigando en compañía de otro querido amigo, José Martínez, este asunto, ¿a qué conclusiones has llegado? ¿Qué crees que hay detrás de esta luz? Pues mira, yo te puedo decir que probablemente si las hubiésemos contado, hemos pasado más de 400 noches allí, a lo largo de todos estos años. Son muchas noches, ¿eh? Y después de todo este tiempo no hemos tenido la oportunidad de grabarla. Pues a lo mejor es que el fenómeno no existe, pero cuando tú hablas con tantos testimonios, o sea, recoges tantos testimonios de tantos testigos diferentes, te das cuenta de que hay algo real detrás. Nosotros no hemos podido dar con lo que es, pero yo sigo pensando que hay un fenómeno físico que se muestra en determinadas condiciones y que no lo podemos controlar, es mi opinión. Para terminar, me gustaría que recordáramos una entrevista que además hicisteis vosotros a otro guardia civil, el cabo José Olmo, que con su compañero una noche estuvo persiguiendo hasta donde ya no se pudo perseguir más, precisamente esa luz. ¿Recuerdas aquel caso? Sí, también. Pues es lo que te digo, son testimonios de personas que para mí tienen el 100% de fiabilidad. O sea, son personas que están acostumbradas a trabajar por la noche, a estar al raso, a estar en el campo, y no pueden tener una confusión tan grande. O sea, realmente perseguían algo físico porque lo podían ver y lo podían sentir. Recuerdo el caso porque el hombre decía eso, pues que no terminó de entender qué había pasado. La persiguieron y hubo un momento donde la luz desaparece. Y recuerdo también que hablaban de la velocidad. Hay un testimonio de una persona que iba con el coche y él narra cómo empieza a ver una luz detrás de él. Iba a 60, es una carretera donde no se puede circular más rápido. Empezó a acelerar. Hay un momento donde pone el coche por encima de 130 kilómetros y la luz estaba a la misma distancia. Entonces empieza a pisar el freno, a decelerar, y la luz se mantenía, iba decelerando a la vez. O sea, es algo que no tiene lógica ninguna. Para mí no tiene explicación. Y aunque nosotros no hayamos podido medirla ni grabarla, evidentemente la cantidad de testimonios a nosotros nos hacen pensar que es un fenómeno real. ¿Te gustaría verla? Por supuesto. A mí también. Claro, la gente que nos dedicamos a esto es lo que queremos, ¿no? Bueno, pues seguiremos buscándola, ¿no? Eso es. Como ya hemos comentado durante la entrevista, una de las historias que a mí más me sobrecogió aseguraba que un guardia civil de Casas de Lázaro llegó a disparar a la luz. Como estamos viendo, el fenómeno de las luces populares es tan antiguo que en muchas ocasiones ha sido vinculado a fenómenos supuestamente religiosos. Pero si atendemos a las agresiones que han protagonizado, con decenas de personas con quemaduras y magulladuras, incluso muertos, da la sensación de que este fenómeno tiene poco de divino y sí de inteligente, porque parece jugar con el testigo, que generalmente observa, de noche, cómo se sitúa a velocidad de persecución. La luz del Pardal, a la que incluso se ha llegado a disparar, es un buen ejemplo de ello. Pero hay más. Seguimos con nuestra búsqueda de respuestas. En noches como esta, cuando nos vamos acercando a la víspera del Día de Todos los Santos,
es cuando las crónicas aseguran que la luz sale a pasear. Y es entonces cuando, años atrás, la gente de la comarca no salía de sus casas. Solo hay que hablar con los ancianos para comprobar el miedo que la aparición ha provocado durante décadas en quienes se han encontrado con ella y en quienes no deseaban hacerlo. Tanto que uno de los testigos fundamentales de esta historia, un miembro de la Guardia Civil, llegó a dispararle. Pues ya estamos en Casas de Lázaro, de noche, más o menos a la hora a la que dicen que se aparece la luz del Pardal. Y detrás de mí se encontraba el viejo cuartel de la Guardia Civil, desde el que hace décadas salió el miembro de la Benemérita que le dio el alto a la luz y, como esta no paró, desenfundó su arma reglamentaria y le disparó. Hay que decir que en este lugar se encuentran la mayor cantidad de testigos que existen de la aparición de este fenómeno. Sí, son muchos los testigos. Como Isabel Flores, que me indicaba hace más de 30 años que la misteriosa luz se le apareció detrás de la casa y a esa misma altura, a apenas 1,5 metros del suelo. Cristino Cuerda, por su parte, que durante años pastoreó la finca de la Quéjola, la vio en muchas ocasiones, pero él siempre afirmó que eran 2 y que además iban dejando surcos a su paso sobre el terreno. Manuel Macía, por su parte, tuvo 2 encuentros con la luz del Pardal. Cuando era muy joven, ya que se le colocó junto a la bicicleta, provocándole un gran terror, y ya de mayor, pero esta vez la misteriosa luminosidad se situó junto a su camión, a velocidad de persecución. Y así, decenas de testigos en los últimos 80 años. ¿Qué se esconde detrás de este fenómeno? ¿Cuáles son sus intenciones? Lo que está claro es que el hecho de que se comporten de forma inteligente nos delimita mucho las posibles respuestas. Es decir, no hablamos de un fenómeno meteorológico, no estamos hablando de algo que produzca la naturaleza, ni tan siquiera la geología, con lo cual estamos hablando de algo que se manifiesta y que interactúa. Yo no conozco ningún fenómeno meteorológico que sea capaz de responder de una forma inteligente a la llamada de unas luces, ¿no?, por parte de un determinado testigo, pero tampoco conozco ninguna nave extraterrestre que tenga el tamaño de esas bolas de luz. Es decir, es como si alguna clase de inteligencia, que ahora no me voy a parar en identificar, estuviese tomando diferentes disfraces para mostrarse ante nosotros de una forma que sea reconocible para nosotros dependiendo de nuestro contexto cultural. Es decir, que hay algo que utiliza nuestras creencias para mostrarse ante nosotros. Antes de continuar, merece la pena que echemos un vistazo al pasado, porque también encontramos importantes referencias a la aparición de esferas de luz en los cielos, que proceden del macizo de Montserrat, muy cerca de Barcelona, y que se dirigen a las poblaciones cercanas. Así lo reflejan las crónicas medievales del 21 de febrero de 1345, en las que se habla de la Llum de Manresa, una misteriosa luz que se llegó a meter en la iglesia del Carmen. Es la prueba de la interacción de esas luces populares, hoy asociadas con el fenómeno OVNI, y la vida de las personas. Porque había un conflicto entre el cura de Manresa y los campesinos, que necesitaban agua y necesitaban construir una acequia en los terrenos del obispo. Y el obispo, muy sabio, dijo: esto lo pongo a criterio del Altísimo. Si hay una manifestación, yo os concedo ese derecho. Y de golpe, a las 9 de la mañana, un rayo de luz que viene desde la montaña de Montserrat y se proyecta en el interior del templo, atravesando la fachada por el rosetón. Entonces ocurre de que esa luz misteriosa se abre en 3 bolas de fuego, y cada una va, una al altar mayor y otra a las diferentes capillas laterales. Y una vez demostrando, digamos, ese fenómeno natural sagrado, vuelven otra vez a concentrarse en una sola luz, en un solo haz, y vuelven a salir de la iglesia. Aquello fue un hecho prodigioso. Fíjate, es la manifestación de un ovni, de una luz popular, para cambiar el destino de aquellas gentes, porque a partir de entonces se construyó la acequia y se puso fin a esa sequía incipiente de la zona. Una luz tiene un efecto colateral, en este caso en el designio de las personas. Es muy probable que esta luz de Montserrat, que llega a Manresa, no fuera por una fuerza divina, sino por una fuerza telúrica de otras culturas, de otras civilizaciones. No es el único caso de este tipo. En realidad podríamos estar durante los minutos que quedan hablando de esas extrañas luces que aparecen en los cielos y que se comportan de forma inteligente. ¿Y sabéis lo más interesante? Que ya en las crónicas antiguas aparece reflejada su presencia.
Las luces de Arjona, en la provincia de Jaén, son un buen ejemplo de ello. Fue al anochecer del lunes 12 de octubre de 1628 cuando aparecieron las misteriosas luces, recordando que desde la prehistoria ya fue denominada Urgabo, fuego en la cumbre, como una antigua referencia a la aparición de luces. Pues bien, de ese día, en las crónicas del obispo de Jaén, el cardenal Baltasar de Moscoso Sandoval, se aseguraba lo siguiente. A primera hora de la noche empezaron a aparecer muchas luces en la Torre del Rastrillo y hubo tal alboroto por ello que a las 9 repicaron las campanas de San Martín y se congregó la mayor parte del pueblo en los sitios donde se podían presenciar las luces. De inmediato, el clero y autoridades, pensando que las sobrenaturales luminarias algo misterioso o sagrado indicaban, iniciaron un espectacular ritual de excavación. Lo más llamativo, y esto es algo habitual en los casos más cercanos de avistamientos de ovnis, es que una extraña luz perduraba por espacio de horas en las manos de aquellos que tocaron la Tierra y los restos iluminados e incluso quemados por los extraños rayos. Aseguran estas crónicas que, por más que se lavaran, no se quitaban. Las luces continuaron apareciendo de forma intermitente durante varios años, siendo vistas por más de 800 testigos que declararon en los distintos memoriales y trabajos recopilados al respecto. Pero seguimos, ahora por el corazón de las Alpujarras de Almería, en las faldas de los picos más altos de la península ibérica, donde se encuentran estos pueblos blancos, que desde hace siglos disfrutan de la tranquilidad de sus parajes extraordinarios. Así debería de ser siempre, pero muchos recuerdan que esa tranquilidad se partió en 1000 pedazos a finales de los 80 del pasado siglo. El motivo, la extraña luz que durante la madrugada asustó a los habitantes de Alcolea. Entre los días 24 y 26 de abril del año 1987, este pequeño pueblo, habitualmente tranquilo, se llenó con decenas, hay quien dice que cientos de personas. El motivo era algo que se venía viendo desde antiguo. Una luz que atravesaba este valle, decían que tenía el tamaño de un puño, tono rojizo, y dependiendo del testigo, una mayor o una menor luminosidad. De lo que no parecía haber duda es que estaba. En realidad se trata de una luz de pequeño tamaño, del tamaño de un puño aproximadamente, de color rojo, que se suele aparecer a partir de las 11 de la noche principalmente. Lo interesante de este caso es que cuando empezaron a salir todas esas informaciones sobre los avistamientos de la luz de Alcolea a finales de los años 80, muchos vecinos ya mayores de esta localidad declararon que no era nada nuevo, que esa luz llevaba apareciéndose, al menos que ellos supieran, desde finales de la Guerra Civil Española. En la primera mitad del siglo XX, la luz de Alcolea no fue el único fenómeno que apareció para no marcharse. En la pequeña localidad de La Roya se empezaron a producir unos fuegos extraños que mantuvieron expectante al resto de España durante meses. ¿Qué ocurrió? Han pasado a la historia como un expediente inconcluso, sin resolver, ya que desde 1945 fueron avistados en los campos y posteriormente incluso en las casas fuegos que se producían de una forma espontánea. No estamos hablando de un fuego tipo San Telmo, sino de una luz verdosa que era capaz de incendiar todo. Científicamente, además, cuando se estudia, tampoco encuentran que la causa pueda ser ni meteorológica ni geológica. Lo único que sí que comparten todas esas luces es que a posteriori, cuando se pregunta a algunos de los ancianos, sobre todo del lugar, todos te dicen que durante ese periodo se vieron diferentes apariciones lumínicas que probablemente se podrían comparar pues, con lo que hablamos de las luces y que también se asocian a la aparición, por lo visto, de un niño que decían que tenía quizás una capacidad extraña de producir esas luces. Pero volviendo a la luz de Alcolea, como os decía, del 24 al 26 de abril de 1987 fueron días muy intensos. Testigos como Francisco Ruiz, Cayetano Calafat o Manuel Escudero se encontraron con el misterioso fenómeno luminoso. Era, según dijeron, de tamaño mayor a un puño. Se acercaba y a veces actuaba como si persiguiese al testigo, provocándoles un terror tremendo. ¿De dónde procedía aquel ingenio luminoso? Los primeros testigos, que fueron los que la vieron por primera vez en el año 87, hablan primero de una pequeña luz del tamaño de un huevo que podría tener un color rojizo, no lo especifican muy bien, pero entre anaranjado y rojizo. Pero sí que es cierto que a medida que se va corriendo la voz y empieza a ir gente a ese paraje a buscar la luz,
quienes aseguran haberla visto hablan de distintas formas, siempre redonda, quizá como un balón de baloncesto, otros hablan de un tamaño incluso más grande, hay quien se atrevió a decir que era del tamaño de un coche. El testimonio más claro que yo he encontrado, que es el de un señor, ahora, antes era, en aquella época era un chaval de 10 años, que él me cuenta que vio la luz siendo un niño, estando allí en ese paraje. La curiosidad de un niño de 10 años le hace ir hacia esa luz, y él me cuenta que lo que había en la luz era un ser o un hombre, una persona muy alta. Estamos hablando de los recuerdos de un niño, pero él lo recuerda como muy alta, vestido totalmente de negro, no se le distinguía la cara, y la luz era una especie de luminaria que llevaba en un candil. Era roja, como coincide con el resto de testimonios, pero la aportaba en un candil. Fenómenos que desde hace tiempo se manifiestan en lugares como Fuerteventura, llegando incluso a agredir a quienes las ven. Otras que acaban dando pie a la aparición de movimientos marianos, luces como las de Ribera Oveja, en el cacereño pantano de Gabriel y Galán, que incluso han provocado la muerte del testigo Nicolás Sánchez Martín, más conocido como el Colás. También vemos que los manuscritos nos hablan de ellas con tanta documentación que resulta apabullante. Por no hablar del pardal y la luz que acribilló a tiros un miembro de la Guardia Civil de la localidad de Casas de Lázaro. No parece que los testigos se estén inventando lo que ven, pero claro, la pregunta es, ¿qué ven? Bueno, pues para saber un poquito más, aunque me da la sensación de que vamos a terminar haciéndonos todavía más preguntas, nos vamos a acercar a un lugar en el que los testigos aseguran que desde hace décadas se manifiesta otra de estas extrañas luminosidades nocturnas. La llaman la luz de Cayón. Y si alguien lleva años hablando con los testigos del extraño fenómeno, sin que aún sepamos qué hay detrás del mismo, ese es el investigador cántabro, Juan Gómez. Yo creo que lo primero es preguntarte qué es eso de la luz de Cayón. Claro, es una gran pregunta, es la pregunta del millón. ¿Qué es la luz del Cayón? Quizá eso se atribuye a algo que probablemente se haya repetido en muchos lugares, en muchos enclaves de España, que son las llamadas quizá luces populares. Esas luces que parece que están vinculadas además a ciertos enclaves naturales, como pueden ser montes, bosques, siempre con características muy similares. Estamos hablando, por ejemplo, de pequeñas luces, luminarias, que parece que se desplazan de un lado a otro de forma muy rápida, y que parece que sí tienen cierta vinculación con algo inteligente, pero que no sabemos exactamente ni su origen, ni mucho menos por qué están ahí o por qué se manifiestan. Con lo cual, Juan, podemos salirnos del ámbito de la mitología y situarnos en la realidad porque hay testigos, ¿no?, de esta luz. ¿Cómo la definen exactamente? Porque da la sensación de que este fenómeno tiene unas particularidades diferentes con respecto a otros que se producen en España. Pues estaríamos hablando de diferentes formas, porque no casi tamaños. Podemos hablar evidentemente de esferas, que podría tener el tamaño de un balón de baloncesto, por ejemplo, pero también hay testigos que afirman haber visto esta luminaria en forma de pera, en forma de bombilla. Y el comportamiento da la sensación de que siempre es el mismo, ¿no? Parece que procede de aquel monte, eso es, va bajando por este valle y llega hasta el pueblo de Santa María del Cayón, que está justo al otro lado de... Sí, Santa María de Cayón, Abadilla de Cayón, Esles, incluso diferentes zonas de todo el Valle de Cayón. O sea, que hay decenas de testigos, ¿no? Decenas de testigos. Claro. Lo que pasa es que parece que hay un punto neurálgico, que es precisamente este monte, el monte Serracín, que es donde de manera más prominente se veían esas luces. Incluso en algunos casos los testigos manifiestan que ni siquiera ven el movimiento, que hay una especie de teletransportación en donde ven esa luz y automáticamente desaparece para aparecer en otro punto sin que se vea o se aprecie ese desplazamiento. Por lo tanto, estamos ante algo que desconocemos, que no sabemos cuál es su naturaleza, si ni siquiera es algo que puede ser producto de algo natural o puede ser algo, como dices, de manera inteligente o quién sabe si venido de otro mundo. Algo venido de otro mundo. Puede ser, pero como estamos viendo a lo largo de nuestras investigaciones, sea lo que sea, y pese a sus diferentes caras, parece venir de un pasado muy remoto. No es actual, pero sí es real e inteligente, y llega a provocar el pánico en los testigos. Juan, nos hemos venido hasta aquí, hasta Esles, que es un pueblo que se encuentra, bueno, relativamente cerca de donde hemos estado anteriormente, porque en este lugar, digamos que el impacto de la aparición de la luz fue lo suficientemente contundente como para que incluso se organizaran batidas para ir a por ella. Sí, cuando la gente de aquí del pueblo vio esas extrañas luminarias, pues lo primero que pensó fue que quizá hubiera sido algún tipo de intruso o alguien que quisiera, no sé si decir, molestar al ganado o incluso, quién sabe, si crear algún incendio, porque esa luz no se sabía exactamente qué es lo que era, ¿no? Así que hubo personas que
también extrañados por aquellas esferas que veían moverse y desplazarse de manera tan extraña, pues quisieron averiguar lo que era, pero también tenían miedo por saber qué es lo que se iban a encontrar. Así que en momentos determinados llegaron a juntarse hasta entre 15, 20 personas. Son muchas. Son muchas personas y además de diferentes edades, desde 20 hasta 30 años en adelante, escopeta en mano, algunos de ellos precisamente para buscar estas luces, para por lo menos saber de qué se trataba y si era alguien un intruso, pues de alguna forma asustarle o amedrentarle para que no se volviera otra vez a acercar por la zona, ¿no? En cualquier caso, hubo situaciones y momentos extraños. Juan, de aquel tiempo hay testimonios que quedaron escritos que a mí me parecen tremendamente impactantes, ¿no? Por ejemplo, el de Cobo Setien, que fue la primera persona, un labrador, fue el primero que observó estas luces, la evolución de las luces. Decía lo siguiente, cito textualmente: acababa de arreglar las vacas y apagué la luz de la cuadra, afuera empezaba a oscurecer y el cielo estaba bastante nublado, pues un día como el que hemos perfectamente podido vivir hoy, ¿no? Me disponía a cerrar la puerta cuando por mi derecha y por un prado próximo al edificio vino de repente una luminosidad que me asustó, apenas a 3 o 4 metros. Es decir, no había duda de que fuera un reflejo, desde luego no lo era porque lo tenía lo suficientemente cerca como para saber si se trataba de un reflejo o no. Pero fíjate, decía que esa luz venía echando chispas, traía como un viento y un gran reflejor. Es un testimonio que continúa, es un estudio que hicieron los compañeros de la asociación CIOBE, que se dedicaban a investigar este tipo de temáticas aquí en Cantabria hace ya muchos años. Me vas a permitir, Juan, que me dirija a quienes nos están viendo al otro lado de la pantalla desde sus casas para decirles que este tipo de fenómenos, el de las luces populares, de una forma u otra generan una cierta vergüenza en el testigo. Cuando digo vergüenza me refiero a ese miedo al que dirán. Por eso es muy difícil que se pongan delante de una cámara para hablar de su experiencia. Pero sí nos han permitido que os mostremos su voz. Así fue el encuentro de 2 testigos con la luz de Cayón. Yo la vi, pues una noche aquí, un estellazo pegó el primero arriba donde el monte, como 3 veces la casa. Pero un fogonazo como entre amarillo y rojo. Pero una cosa restremecedora. Uy, ay, le digo yo, ay, hijos míos. Les dije a los 2 chavales así: ay, hijos míos, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Era una luz que bajaba y subía a una velocidad vertiginosa, que podía tener un tamaño así y aumentaba así. ¿Empecé a sentir pánico? No nos podemos acercar porque no sé lo que nos puede pasar. Después 2 o 3 días, vómitos, diarreas y de todo. Y llevaba una medalla de plata, el chico, de eso me acuerdo, y se le puso negra. Oye, puesto que no sabemos el origen del fenómeno, podemos elucubrar. Y de hecho, hay una parte importante de los investigadores de estos asuntos que vinculan estos sucesos al fenómeno ovni. ¿Por qué? Bueno, lógicamente porque el fenómeno ovni siempre se ha asociado a luces extrañas que se mueven de manera errática y por lo tanto estas luces que son extrañas y se mueven de manera errática, para muchos que no son sino ovnis. Algo que entiendo, descartando que se trate de algo natural o no sabemos lo que es, pero algo que, en base a los testimonios, podemos decir que se comporta de forma inteligente. Claro, de hecho, hay incluso testimonios en donde estas luces parecen perseguir a los testigos, incluso en sus propios vehículos, ¿no? Por lo tanto, podemos elucubrar si lo que hay ahí forma parte de ciertas entidades vivas de ese lugar que aparecen bajo vaya usted a saber qué condiciones, claro. O puede que sea lo que comenta mucha gente, que tenga que ver con los llamados objetos volantes no identificados. Por muchas vueltas que le demos a su origen e intencionalidad, da la sensación, a raíz de los testimonios que hemos escuchado en estos minutos, y esto casi debe de sonar como una advertencia, que puede que esta o cualquier otra noche usted se encuentre con su incómoda y silenciosa compañía en viejas carreteras comarcales como esta. ¿Quién sabe? Las luces populares continúan siendo un enigma real y escurridizo. Como ya hemos visto a lo largo de estos minutos, siempre parece ser la misma luz, con el mismo tamaño y tonalidad, idéntica velocidad y movimientos inteligentes. Son muchos los que la han visto, pero ahora prefieren callar, por miedo al que dirán. En otro tiempo las llamaban clipéis ardentes, foo fighters o carros de brujas. Hoy, sinceramente, no sabemos de dónde proceden ni quién las manipula. Porque de lo que no parece haber duda en base a los testimonios recogidos es que se comportan de manera inteligente, como si quisiesen jugar con el testigo, como si estuviesen estudiando sus reacciones y comportamientos ante su aparición.